Hola, ¿cómo estás, mi querido Escorpio? De Sol ascendente, ¿cómo están? Este es tu horóscopo de la semana aquí en el Tarot de Carle y va del 19 al 25 de julio. Quiero que te suscribas porque mañana voy a hablar de un aspecto astrológico, cósmico, que está popular ahorita en las redes sociales. Y yo lo voy a abordar desde lo que sí es verdad, desde lo que no es sensacionalista y desde cómo podemos aprovecharlo realmente. Miren que me puse a estudiar, así que eso va a salir mañana aquí en el canal y quiero que lo veas. Tu palabra clave es amor, amor para Escorpio. Los escorpianos son una cosa divina. De verdad que ojalá ustedes, escorpianos que me están viendo, tengan a su lado gente que pueda ver lo maravilloso y lo hermoso que son ustedes como seres humanos. Mi corazón le pertenece completa y totalmente a los dos Escorpios de mi vida. Y mi papá, que también era Escorpio, imagínense, mi papi ya no está y todavía es dueño de una parte importante de mi corazón. Porque los escorpianos son una cosa deliciosa, divina. O sea, la gente que yo más amo en el mundo es escorpiana. De sol y ascendente. Número 11, individualidad, es el que te acompaña esta semana. Amor más individualidad, pudiera estar hablando del amor propio. ¿Qué estás haciendo desde la comprensión más amorosa? ¿Qué estás haciendo por ti y para ti? ¿Okay? Eso yo creo que sería lo más importante de analizar esta semana. ¿Qué estás haciendo desde la perspectiva más amorosa por ti y para ti? Ahora vamos a ver qué va a pasar esta semana en la vida de Escorpio. A ver, están saliendo cartas un poquito disruptivas, sin embargo no hay que tener miedo. Okay. ¿Qué va a pasar esta semana? Va a pasar un cambio de negativo. No, va a pasar que una negatividad se rompe esta semana. Solo que no se va a romper bonito. Se va a romper duro, se va a romper con escándalo, se va a romper con bulla. Algo en tu vida negativo que ya no puedes ni debes seguir sosteniendo y ¡prac! Se rompe. Va a ser bulla, va a ser notorio, pero no negativo, no va a ser malo. Solo que probablemente lo sientas como un movimiento fuerte, como un movimiento brusco en tu vida. Un cambio que necesitas para que la estabilidad definitivamente se instale en ti y eso te va a permitir recibir un regalo del universo o recibir una respuesta favorable en algo que estabas esperando. Entonces, si bien es cierto que la semana va a tener un evento complejo, a lo mejor es una bobada, pero que te va a mover tu fibra interna, va a ser necesario para que una estabilidad se instale, un deseo se cumpla y el universo pueda agarrar el control y darte algo que tú estabas esperando. Esto va a llegar en forma de una buena noticia, un triunfo o un hecho anhelado que se da. ¿Qué tienes que hacer tú? Trata de tener los pensamientos más positivos posibles o más sanos posible. Ábrete a los cambios. Haz una limpieza, Escorpio, una limpieza de tu closet, de tus gavetas, de tu casa, de tus espacios. Que no necesitas más, bótalo. Que no vas a usar más, bótalo. Que ya no quieres más, bótalo. Porque de esa manera le das más espacio al universo para que pueda actuar. Si es el momento de romper con una persona con la que ya no quieres hablar más, ese momento también es ahora. Habla con la persona y no tengas miedo. Y si alguien se va de tu vida, palmadita, nalgadita, siga su camino. La salud, cuidado con la alimentación. Mira que está saliendo el diablo. El diablo en la salud habla mucho de la salud estomacal, habla mucho del hígado, habla mucho del páncreas, del estómago como tal, de la necesidad de evitar alimentos procesados, dulces, refrescos, excesos de azúcares. Habla también de la necesidad de tener cuidado con envenenamiento por intoxicaciones, por estar comiendo en la calle. Come lo más casero posible, trata de conectar con la comida un poco más saludable, balanceadamente.
y no necesariamente te alicores esta semana. No es necesario licor en tu vida. En el dinero salen los enamorados, que es una carta que habla de dinero que llega a través de otros. Dinero que llega a tu vida y que tú vas a poder usar porque otra persona te lo da o porque otra persona se lo gana y lo comparte contigo. También si estás buscando trabajo, habla con excompañeros de trabajo, activa tus redes de contacto, habla con un cazatalentos con el que ya hayas trabajado antes para que te ayude a conectar con una buena propuesta laboral. Los que ya están trabajando y los emprendedores, los enamorados nos invitan a trabajar en equipo, en colaboración, a estar abiertos a las ideas de otros, a estar abiertos a la comunidad laboral, al entorno que te va a ayudar de una manera o que va a prestarte servicios para que tú te puedas impulsar. Viene un dinero extra, por cierto, viene un dinero extra que llega a tu vida y te va a ayudar a resolver una situación. Así que abra las manos al universo para que llegue ese dinero, porque el dinero puede estar llegando de una manera muy inesperada, pero muy positiva esta semana para ustedes. Así que celebra. Celebra no es que te vas a gastar lo que no ha llegado. Celebra me llega el dinero. El amor de Escorpio, sale el mundo. El mundo no había salido hoy, creo. Y te está saliendo a ti. ¿Qué significa eso? Mira, los que están en pareja, se va a hablar de una casa, se va a hablar de una propiedad que a lo mejor vas a poder comprar. Se abre la oportunidad de comprarte una casa, de comprarte una propiedad, ay amén, de comprarte o de hacer una inversión en pareja importante que va a rendir sus frutos, algo que se ve bueno, provechoso, grande, una puerta que se le abre a la pareja para poder obtener un beneficio inmenso. Amén. Los que están solteros, por su parte, el amor llega por el entorno, Escorpio, alguien de tu entorno que no lo habías visto, que no te habías dado cuenta que esa persona estaba ahí y que ahora sí se va a hacer notar su presencia, porque esta carta habla de compromisos, habla de bodas, compromisos, nacimientos, de celebraciones en familia, habla de mucha actividad social, de salir, de celebrar y de estar en un entorno favorable con gente que te quiere mucho. Así que esta es una semana que por lo menos en el amor, en líneas generales, se ve bastante positiva para ustedes. Y vamos a hacer el anclaje con el dinero. El dinero llega por todas las fuentes a mi vida. Por favor, escríbelo en los comentarios. El dinero llega por todas las fuentes a mi vida. Qué cosa tan espectacular. Por ahora, escríbelo en los comentarios. El dinero llega por todas las fuentes a mi vida. Algún dinero extra tiene que llegar. Cuando yo veo esto así, les llega, bueno, hay gente que le llega, mira, la última vez que yo lo dije en Capricornio, que les llegaba dinero inesperado, me llegaron 3 cifras. De la manera más inesperada. O sea, cuando yo recibí el correo fue como que, ¿what? Y me llegó. Ahora te toca a ti, Escorpio. Bueno, de hecho, a mi hija también le llegó. Ella es Escorpio. Tu arcángel de la semana. Recordarle me gusta el video en este momento. Y decir, sí, me llega el dinero. Miguel te dice, mira que Miguel se sintonizó contigo. Es la luz al final del túnel. Respirarás en señal de alivio para hacer nuevos planes. Viajes o relocaciones. Yo que conozco a mis escorpianos de acá, viene viaje parejo yo, porque ya ahora sí entramos en el verano en Canadá. Yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Telegram.